Gloria al Señor. Muy bien, continuamos con este tema de la seguridad presente de la salvación. Estamos aquí precisamente en el punto D. Y aquí vamos a retomar la idea de lo que tiene que ver con la veracidad de las promesas de la Biblia. Es importante para un creyente, ¿verdad? Tener esa aceptación por la fe de lo que Dios ha dicho. Muchas veces precisamente tenemos dificultad con estas doctrinas, es porque a veces nosotros dudamos de la palabra del Señor o no tenemos una claridad de estas enseñanzas bíblicas. Entonces, la confianza en la veracidad de la Biblia y en el cumplimiento cierto de sus promesas de salvación es esencial para la seguridad de la salvación. Por sobre toda experiencia y aparte de cualquier experiencia del cristiano que el cristiano pueda tener, ¿verdad? La experiencia, que a menudo es muy indefinida a causa de la carnalidad, a causa de las imperfecciones de nosotros los seres humanos, se ha dado la evidencia permanente de la infalible palabra de Dios. La palabra de Dios, precisamente, miramos lo que dice el apóstol Juan, se dirige a los creyentes en los siguientes términos. En 1 Juan 5:13, dice: estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, mire la afirmación que hace el apóstol Juan sobre este tema. Él le está escribiendo a los creyentes de su época, a la iglesia. Acuérdense que Juan precisamente es conocido como el apóstol amado, es uno de los hombres de Dios que más habló del amor en sus escritos, y él aquí está hablando, está afirmando, ¿verdad?, que él escribe a la iglesia, escribe a los creyentes para que ellos creyeran en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Seguramente estas cartas no solamente las leían, ¿verdad?, los creyentes, sino que también eran instrumentos, ¿verdad?, para evangelizar, para ganar almas para el reino de Dios. Entonces el apóstol Juan dice que estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, como apóstol del Señor Jesucristo, él está motivando a la iglesia a tener presente que ya tienen la vida eterna, que su fe, ¿verdad?, no es algo incierto, su fe es segura, su fe está precisamente fundamentada en las afirmaciones que el mismo Jesús hizo con relación a la vida eterna. Entonces, como instrumento de evangelización, también podía, ¿verdad?, generar confianza al pecador, al visitante, al que se relacionaba con los hermanos de la iglesia, porque muchas veces la manera como vivimos nosotros nuestra fe, eso genera influencia o de alguna manera inspira, ¿verdad?, a las personas que aún no han recibido al Señor para que puedan recibir a Jesús en sus corazones. Entonces, por medio de este pasaje, se da seguridad a todo creyente. Podríamos decir que esta carta no solamente le da seguridad al creyente espiritual, porque acuérdese que una de las cosas que de pronto afecta nuestra predicación es que nosotros solemos pensar que solamente el creyente espiritual es salvo, que solamente el creyente que es espiritual es hijo de Dios, pero también hay creyentes en nuestras iglesias que son carnales. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto habla precisamente de eso, y él le dijo: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sin embargo, esos hermanos carnales y esos hermanos niños en Cristo no estaban condenados, estaban allí tratando de continuar, de crecer en la gracia. Entonces, hay muchas personas en nuestras iglesias viviendo ese proceso, y los que tienen madurez espiritual están llamados a ayudar a esas personas a que puedan crecer también hasta llegar a la estatura de Cristo. Así que, amados, necesitamos mantener esa confianza en el Señor Jesucristo. La seguridad presente de la salvación está fundamentada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dudar si uno realmente ha puesto su fe en Cristo y las promesas de Dios es destructivo de la fe cristiana. Hay multitudes que no tienen ninguna certeza de haber hecho una transacción personal con Cristo acerca de su salvación. Aunque
no es esencial, ¿verdad?, que uno sepa el día y la hora de su decisión. Es imperativo que sepa que ahora está confiado en Cristo sin referencias al tiempo en que comenzó a confiar. El apóstol Pablo afirma que estar seguro que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito, ¿verdad?, para aquel día. Él lo dice textualmente en 2 Timoteo 1:12. Él dice, dice que él estaba seguro, ¿verdad?, que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, así como Pablo, ¿verdad?, estaba convencido, estaba seguro de que su vida estaba en las manos de Dios, él pudo vivir el evangelio a una intensidad increíble. Este hombre de Dios dedicó su vida a la predicación, dedicó su vida a cumplir la misión, estaba seguro en quién había creído. Este hombre pudo impactar las naciones porque su vida inspiraba a mucha gente. Imagínense si Pablo hubiera sido un predicador indeciso, un predicador que no estaba seguro ni siquiera de su propia salvación. Sería realmente una vergüenza que nosotros como pastores, como líderes, no podamos ni siquiera estar seguros que somos salvos. Así que a través de este tema, de esta doctrina de la salvación, ¿verdad?, queremos motivarte. Hermano, seguros de nuestra relación con Dios. Es importante. Dudar de la fidelidad de Dios es también fatal para cualquier experiencia verdadera de seguridad. Algunos no están seguros de su salvación porque no están seguros de que Dios los haya recibido y salvado. Este estado mental normalmente es provocado por la búsqueda de un cambio en los sentimientos en lugar de poner la mirada en la fidelidad de Cristo, ¿verdad? A veces nosotros queremos tener experiencias extraordinarias, ¿verdad?, en nuestra vida como prueba de que Dios nos ha salvado. Cuando de pronto leemos la historia de Pablo, cuando fue derribado a tierra, camino a Damasco, cuando escuchó la voz del Señor, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces nosotros muchas veces estamos esperando tener una experiencia similar para creer que el Señor nos ha llamado o el Señor nos ha salvado. Pero solamente hubo un Pablo, solamente hubo un Pedro, solamente hubo un Jacobo. Cada uno de esos hombres tuvieron sus propias experiencias con Dios. De igual manera Dios tiene sus maneras distintas, ¿verdad?, de llamarnos, de tratar con nuestra vida, pero de una u otra manera Dios nos va a dar evidencia. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, es tiempo de vivir por esa fe, es tiempo de mantenernos confiados en la fidelidad de Dios. Aún cuando de pronto tú sientas que no eres digno, aun cuando, como dice el apóstol Juan en sus cartas, si nuestro corazón nos reprende, ¿verdad?, o si no nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Hay que estar confiado en lo que Dios ha dicho por encima de nuestras emociones. Aunque es importante, como dije anteriormente, que nosotros experimentemos en nuestra vida personal esa relación con Dios, pero la palabra de Dios pesa más que nuestras experiencias y nuestras emociones. Entonces la comprensión de la naturaleza de la salvación es muy importante para que nosotros tengamos esa seguridad de la salvación. Dice que la seguridad de salvación consecuentemente depende de la comprensión de la naturaleza de la salvación completa de Dios para quienes ponen su confianza en Cristo. En parte puede hallarse una confirmación en la experiencia cristiana y normalmente hay un cambio de vida en la persona que ha confiado en Cristo como su Salvador. Es esencial que comprenda que la seguridad de salvación depende de la certeza de las promesas de Dios y de la seguridad de que el individuo se ha entregado a Cristo con fe, confiando en que Él cumplirá estas promesas. Entonces, la persona que se ha entregado de este modo puede descansar en que la fidelidad de Dios, que no puede mentir, cumplirá su promesa de salvar al creyente para su divino poder, por gracia y para cumplir su divino propósito. Así que, amados pastores, pastoras, líderes de nuestra iglesia, es muy importante que nosotros tengamos esa seguridad en el Señor. Esa seguridad de la salvación es esencial. Es muy necesaria para poder vivir para Dios y servirle en un mundo lleno de maldad,
peligros. Un creyente que no está seguro de su salvación es muy vulnerable, que no está seguro de su salvación es muy vulnerable a los dardos de juego que el maligno le lance en el desarrollo de su vida cotidiana. Esa vida que está llena de imperfecciones y pecados. Por eso Pablo instó a los creyentes de su época de la iglesia de Éfeso a ponerse el yelmo de la salvación sobre sus cabezas, que les diera la confianza y protección que necesitaban para enfrentar al diablo y sus servidores. Efesios 6:17 nos habla precisamente de esa armadura, ¿verdad?, del cristiano. Y miren que la esperanza de salvación, ¿verdad?, es el yelmo que protege la cabeza del creyente. Porque Satanás va a tratar de que dudes, que no estés seguro de que eres salvo, que no estés seguro de que Dios te recibió, que no estés seguro de que Dios te perdonó, que no estés seguro de que eres un hijo de Dios. Porque cuando hay duda, la Biblia dice que no todo lo que proviene de fe es pecado. Hay mucha gente, hermanos, que por no confiar en Dios están en pecado. Y a veces tú piensas que no estás en adulterio, que no eres ladrón, que tú eres de pronto una persona que sirves, que estás entregada al ministerio. Pero si dudas de las promesas de Dios, realmente estamos en pecado delante de Él. Así que en esta hora quiero motivarte a que revises tu nivel de confianza en el Señor. ¿Qué tan seguro estás de que eres salvo? ¿Qué tan seguro estás de que Dios cumplirá su palabra y que la salvación que Él te ha dado es completa, que no depende de tus esfuerzos, que depende de todo lo que Cristo hizo por ti? Bendito sea el Señor. Así que, mis amados, hasta este punto estamos cerrando lo que tiene que ver con la seguridad presente de la salvación. Y espero de que usted allí haya captado, como les dije al comienzo, que más que una doctrina, ¿verdad?, es una cuestión de cómo nosotros concebimos nuestra salvación. ¿Cómo reaccionamos, verdad, a lo que Dios ha dicho, lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a través de la Biblia, sus declaraciones, sus actos salvíficos, verdad, sus promesas? La palabra que Él nos ha dicho tiene que ser suficiente para nosotros creer y mantener una vida empoderada de la palabra de Dios, que no nos mueva, como dijo Pablo, nada nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Él dice que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos separará del amor de Dios. Amado, buscamos con este tema de que su seguridad presente de la salvación sea fuerte, sea firme, sea poderosa, que eso le permita a usted vivir un cristianismo a un alto nivel, pueda enfrentar cualquier circunstancia confiado de que Dios está con usted. Bendito sea el Señor. A continuación vamos a seguir con el punto 3 de la doctrina de la salvación, que ya sí es una doctrina, ya es un tema más complejo, que es precisamente la seguridad eterna de la salvación. Ya no se trata de la seguridad presente, sino de la seguridad eterna. Y dice que aunque la mayoría de los creyentes en Cristo aceptan la doctrina de que pueden tener la seguridad de su salvación en determinado momento en su experiencia, muchas veces se hace la pregunta: ¿puede perderse una persona que ha sido salva? Puesto que el temor de perder la salvación podría afectar seriamente la paz mental de un creyente, y por cuanto su futuro es tan vital, esta pregunta constituye un aspecto importantísimo de la doctrina de la salvación. Y creo que usted como pastor le han hecho esa pregunta. Quizás usted se la ha hecho a otros consiervos, ¿verdad? Y hemos estado en algún momento dando alguna respuesta sobre esto. Y normalmente, mis amados hermanos, la afirmación, ¿verdad?, de que una persona salvada puede perderse nuevamente está basada sobre ciertos pasajes bíblicos que parecen ofrecer dudas acerca de la continuidad de la salvación. En la historia de la iglesia ha habido sistemas opuestos de interpretación conocidos como calvinismo en apoyo a la seguridad eterna de la salvación, y el arminianismo en oposición a la seguridad eterna de la salvación. Entonces, estos dos enfoques teológicos, como vimos nosotros hace algunos días en
en los espacios presenciales que tuvimos, ¿verdad? Son dos sistemas teológicos y son completamente opuestos. Mientras el calvinismo cree, ¿verdad?, en la seguridad eterna de la salvación, y yo les explicaba en algún momento que la iglesia por muchos siglos enseñó esta doctrina, la ha enseñado. Sin embargo, este movimiento el arminianismo, ¿verdad?, que surge siglo XVI, comienza de alguna manera a introducir en la iglesia una doctrina donde se oponen a esta seguridad eterna de la salvación. Y nosotros como una iglesia pentecostal, ¿verdad?, que hemos crecido o que nacimos en un entorno de una iglesia arminiana, pues hemos predicado sobre todo de una salvación condicionada, ¿verdad? Una salvación que aunque el Señor Jesucristo la ofrece gratuitamente, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla, ¿verdad? Y si bien nosotros lo estamos negando, ¿verdad?, como que debemos vivir una vida en armonía, ¿verdad?, con la palabra, una vida de disciplina, una vida de entrega, de consagración a Dios. Pero la idea es que nosotros no vivimos esa vida para salvarnos, sino más bien la vivimos porque ya somos salvos, ¿verdad? Es Dios, es el Espíritu Santo, el que nos capacita a nosotros para vivir ese tipo de vida de consagración, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos la fuerza, para darnos la dirección, para producir el fruto. Acuérdense de esas 9 palabras que están allí en Gálatas 5:22, ¿verdad?, que nos hablan del carácter de Cristo. Entonces, como arminianos, ese enfoque arminiano habla de una salvación o de una seguridad de la salvación, pero más que todo condicionada al comportamiento humano, a mi conducta, a qué tanto obedezco, a qué tanto aguanto, a qué cómo vivo. Entonces eso nos lleva a que a la postre no tenemos seguridad, porque los seres humanos fallamos, los seres humanos pecamos en un momento dado. Entonces nuestra salvación de manera, digamos así, muy seguida, entraría en crisis. Entonces, estos dos sistemas nos ofrecen dos enfoques en cuanto a esto. Y la idea es que como nosotros ya manejamos la idea de que la salvación se pierde, quiero compartirles esto para que usted sopese el asunto y pueda comenzar a tomar conclusiones. De hecho, en el módulo está detallado el tema. Acá no vamos a poder mirar todo el desarrollo de ese módulo, pero por lo menos vamos a avanzar en algunos temas principales y espero de que usted pueda leer el módulo, pueda meditarlo. Si tiene preguntas, las pueda hacer, podamos dialogar sobre el asunto. No le tenga miedo al tema. La idea es poder crecer, es poder tener la capacidad, la madurez de hacer un debate teológico sano, ¿verdad? Sin que nos miremos como enemigos o como que me quieren obligar a esto, porque no queremos obligar a nadie. Pero nosotros estamos en la obligación de poder conocer no solamente lo que yo he creído, sino lo que la iglesia cristiana ha predicado por muchos siglos y que muchas veces nosotros ignoramos como pastores. Entonces, lo primero, vamos a mirar el punto de vista arminiano de la seguridad de la salvación. Entonces, los que sustentan el punto de vista arminiano dan una lista de unos 85 pasajes que sustentan la seguridad condicional. Entre estos, vamos a mirar algunos de los más importantes. Ustedes creo que los tienen todos en el módulo, pero pues acá no vamos a leer 85 versículos, ¿verdad? Vamos a leer algunos y usted puede leerlos todos allá en casita. El primero está en Mateo 13, 1 al 8. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron, y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron,
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Mire que esta parábola, ¿verdad?, es muy conocida. Jesús mismo la explicó. Él dio la explicación de esta parábola y él habla de que precisamente, ¿verdad?, la semilla aquí es el reino, es la palabra de Dios, ¿verdad?, que es sembrada. Aquí la tierra son las personas, las diferentes personas donde esa palabra cae. Hay algunas personas que son como la semilla junto al camino, ¿verdad? Que la palabra cae allí, pero esa palabra ni siquiera alcanza a nacer porque el diablo la arrebata. Hay gente que escucha el evangelio pero no llega a ninguna parte, ¿verdad? Porque no entienden lo que está pasando y el enemigo arrebata la palabra y ellos se quedan sin ningún fruto. Hay otros que son, como dice acá, los de donde hay poca tierra, ¿cierto? Esta semilla cae sobre los pedregales, la persona aparentemente la recibe con gozo, pero es de corta duración, porque apenas vienen los problemas, las persecuciones, estas cosas, la persona se aparta. Miren que estamos hablando de una persona que apenas está recibiendo la palabra, pero que no dura prácticamente nada. Escuchó, asistió a la campaña, recibió con gozo, quizás comenzó el discipulado, pero finalmente no llegó a ninguna parte, se quedó en el impulso. Hay otros que es como los espinos, ¿verdad? Escuchan la palabra, se motivan, quieren seguir, pero ellos tienen otros intereses. Ellos tienen afanes, el engaño, la riqueza, quieren ser ricos, quieren ser famosos. Para ellos las prioridades de esas personas son otras, ¿verdad? No es agradar a Dios, ¿verdad? Y la palabra termina siendo infructuosa, tampoco produce nada. Entonces, no podemos decir que estas personas fueron verdaderos cristianos. Sencillamente fueron personas que tuvieron cierto encuentro con la palabra de Dios, pero que se quedaron en el inicio. No alcanzaron de alguna manera a experimentar esa transformación en sus vidas. Solo hay una tierra buena donde cae la semilla y nace, produce, da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, mire que de ese tipo de tierra solo hay una tierra que es la que produce resultado, ¿verdad? Que podríamos decir allí que ese es el que verdaderamente recibió al Señor, el que verdaderamente se convirtió, el que verdaderamente nació de nuevo, el que verdaderamente fue regenerado. Sin embargo, estos pasajes, esta parábola muchas veces se utiliza para decir que la salvación se puede perder, porque el que cayó junto al camino creyó, pero se perdió. El que de los pedregales también recibió al Señor y todo, pero se perdió. Pero al apóstol no fue que se perdió, sencillamente la persona no caminó, solamente estuvo teniendo una relación fugaz con la palabra de Dios, pero no le dio cabida en su vida. Entonces hay otro pasaje, por ejemplo, de escritura, Mateo 13, 1 al 8, allí también habla de, bueno, esa es la explicación, así que no vamos a leer ese pasaje. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces mire que este pasaje, ¿verdad?, es uno de los muchos que, como les dije ya, normalmente se utiliza para hablar de que la salvación se puede perder. Porque, por ejemplo, los judíos habían creído en él, ¿verdad? Estamos hablando de judíos. Y Jesús le dice a ellos, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿verdad? Aquí la condición para ser verdadero discípulo es permanecer en la palabra, ¿verdad? Es lo que Jesús le dice. Seré verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Yo creo que ese es el proceso que todo creyente debe de vivir. Nosotros llegamos al Señor como niños. Es más, cuando recibimos al Señor, llegamos a Él, estamos muertos en delitos y pecados. Pero a medida que nacemos, comenzamos a crecer, comenzamos a tomar el alimento, la palabra, y vamos creciendo, vamos experimentando esa libertad que el Señor vino a darnos. Al final yo creo que este pasaje nos habla mucho del proceso que todo creyente debe de vivir. Y bueno, dice también Juan 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y también se da a entender que si Pedro no se hubiese dejado lavar los pies, Pedro se hubiera perdido, ¿verdad? Pero acuérdense que Pedro mismo, ellos estaban todavía en el proceso de poder ser libres inclusive
de poder entender las Escrituras. El mismo, acuérdense que los discípulos después de la resurrección es que finalmente comienzan a entender algunas verdades que habían escuchado de Jesús, pero que todavía no habían entendido porque su entendimiento no había sido abierto. Una de las cosas, de los acontecimientos que cambió la vida de ellos, fue precisamente el derramamiento del Espíritu Santo. Y Romanos 8:12 al 17, encontramos allí que también dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, muchas veces frases como esa del versículo 17, que dice: si es que padecemos juntamente con Él, ¿verdad? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas veces la tomamos nosotros para decir que si el creyente en un momento dado no sufre, no está dispuesto a padecer por el Señor, o no vive ese momento porque de pronto flaqueó su fe, porque por lo menos en el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro negó al Señor. Jesús mismo lo había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿verdad? Sin embargo, Pedro, como cristiano y como hombre de fe, que muchas veces está confiado en su fuerza, ¿verdad? Le dijo que él estaba dispuesto a morir por el Señor, ¿verdad? Él dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Pero unos minutos más tarde, quizás unas horas, Pedro estaba negando al Señor, ¿verdad? Y recordó lo que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que fue y lloró amargamente. Entonces, si usted se da cuenta, el proceso de Pedro es parecido a lo que vivimos los cristianos muchas veces. Él, por el hecho de que haya negado al Señor, no significa que se perdió en ese momento, que ya estaba perdido o que ya no era hijo de Dios. Pedro seguía siendo apóstol, seguía siendo hijo de Dios, pero estaba en una crisis de fe. Y tuvo que arrepentirse, tuvo que llorar, tuvo que reconocer su pecado, tuvo que pedir perdón, ¿verdad? Pero Pedro fue restaurado. Entonces, ese proceso es el que nosotros de manera continua prácticamente estamos viviendo, porque fallamos de una manera o fallamos de otra. Pero el hecho de que Pedro haya negado al Señor no significa que él estuvo perdido, por lo menos unos días se perdió y después se volvió a arrepentir y se salvó, porque ya el Señor le había dado vida, ¿verdad? Él le dijo un día a Jesús: Señor, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, ese hombre que tenía comunión con el Padre también tuvo crisis. Y es lo que todos nosotros como cristianos en un momento dado vivimos. Pero a veces el hecho de no estar seguro de la salvación nos lleva a esta situación. Primera de Corintios 9:23 dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces mire este pasaje, ¿verdad? Que es uno de los 85 que les dije al comienzo, ¿verdad? Que normalmente nosotros hemos usado y que muchas veces hemos predicado aquí sobre el peligro de perder la salvación, porque por ejemplo aquí estamos hablando de Pablo, que él está hablando del atleta que corre en los estadios. Pablo tenía en mente a los atletas olímpicos que corrían en Atenas, y que normalmente los ganadores se llevaban una corona de hojas de laureles, una corona corruptible, algo, y que solo uno ganaba, dice él. Pero en el caso del cristiano, no solo gana uno, aquí ganamos todos. Todo el que corre esta carrera, aquí no se trata de llegar primero o de último, aquí lo importante es estar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la clave del asunto. Pero Pablo aquí, más que estar hablando de salvación, está hablando de servicio.
está hablando de su llamado, está hablando de su trabajo, está hablando del ministerio, está hablando de que él estaba sometiendo su propio cuerpo, ¿verdad? Al servicio, a la palabra, al Señor, porque él había sido heraldo, había sido de ayuda, había sido un medio para que otras personas conocieran, para que otras personas sirvieran, y él no quería ser eliminado, ¿verdad? La palabra eliminado aquí, nosotros muchas veces la podemos traducir como que venga a ser, o venga a ser condenado, me venga a perder, pero él no está diciendo eso. Él está hablando eliminado de una competencia, ¿verdad? Entonces Pablo no quería perder su recompensa, porque él había servido al Señor, y él habla de que le estaba esperando, había algo guardado para él que era una corona de vida. Entonces nosotros servimos al Señor porque tenemos la esperanza también de recibir un galardón. La vida cristiana, la salvación es gratuita, pero la recompensa hay que ganársela. Y muchas veces usted siente que perdió su trabajo porque el resultado no se dio, porque a veces nosotros confundimos servicio con salvación. Entonces una cosa es el servicio y otra cosa es la salvación. Hay personas que inclusive pueden perder el servicio. Pueden inclusive ser descalificados en la manera como trabajaron, sin embargo terminan salvándose. Entonces es importante, mis amados, tener en cuenta esto. Hay otros números de pasajes como Gálatas 5:1 al 4, donde Pablo dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujeta al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo: si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez digo a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Porque el poder de Dios tomó mi vida y derrumbó los muros de temor que había en mi corazón. ¡Aleluya! Ahí me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad. Soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Ay, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor.
abatido, que ya no tengas fuerzas para continuar. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
De Cristo desligates, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este pasaje, por ejemplo, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que ellos habían sido fruto de su ministerio, habían recibido al Señor a través de su predicación, a través del evangelio de la gracia, a través de la fe, ¿verdad? Ellos habían entregado sus vidas a Jesús, confiando precisamente en la justicia de Dios manifestada en Cristo. Pero ahora habían sido judaizados, habían sido prácticamente torcidos de la fe por los de la circuncisión. Creyentes judíos que habían llegado enseñándole a la iglesia gentil que si no se circuncidaban no se salvaban. Entonces, prácticamente Pablo lo que le dice a ellos es que ellos, si ahora, ¿verdad? Volvían. Bueno, dice el 4, de Cristo desligates, ¿verdad? Si ellos volvían a los rudimentos, al mandamiento de la ley, de donde supuestamente habían estado antes, ahora Pablo le dice, entonces ustedes, los que por la ley quieren ser justificados, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia aquí no significa perderse, significa que estaban cambiando la forma de salvación. O sea, no se podía salvar por medios de la ley. La ley no había podido, había sido infructuosa. Sin embargo, los de Galacia, que habían aceptado la salvación por medio de la fe, estaban volviendo a la ley, cayendo de la gracia, bajándose del método del evangelio para volverse a embarcar en un método de la dispensación de la ley que había fracasado. Entonces es importante que tengamos en cuenta, amados pastores, ustedes van a tener la oportunidad de mirar varios pasajes allí, ¿verdad? Que ojalá analicen, revisen y se van a dar cuenta que muchos de esos textos, ¿verdad? Están enfocados algunos al servicio, algunos son amonestaciones, ¿verdad? Que se nos dan para que tengamos en cuenta, para que no nos descuidemos, porque tenemos que estar vigilantes como cristianos, no vamos a dormir sobre los laureles. Por ejemplo, Hebreos 12, 25 al 29, el escritor de los Hebreos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces mire que este asunto aquí, ¿verdad? Muchas veces nosotros, inclusive este es uno de los pasajes más difíciles de entender, de Hebreos 12, porque se dice que inclusive si una persona peca deliberadamente, un ejemplo, una persona que planificó un pecado, ¿verdad? Ya no hay más sacrificio por ese pecado. Pero la pregunta es, ¿y el que pecó no deliberadamente? Porque el cristiano sigue pecando, sea de manera deliberada o no, ¿verdad? De cualquier manera el creyente sigue pecando. Hay situaciones que se presentan en la vida de nosotros que usted no las ha planificado, pero se dieron y ofendió al Señor, ¿verdad? Entonces, ese pecado que se comete después de haber recibido a Cristo, la pregunta es, ¿hay sacrificio o no hay? ¿Verdad? Porque si aplicamos ese texto, por lo menos, para decir de que ya no hay más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Y nos quedamos ahí de manera estática, nosotros no tendríamos salvación. Porque todos hemos pecado después de recibir a Jesús. Todos hemos fallado. Pero lo que Pablo está tratando es de redarguir a los judíos, ¿verdad? Porque, Pablo, el escritor de los Hebreos, es hacerle ver a los judíos, porque esta carta es dirigida a judíos, que de pronto estaban de alguna manera resistiéndose al evangelio, y la voz del evangelio era la voz del Espíritu en este tiempo, que ellos debían escuchar y aceptar el mensaje del evangelio como el medio para su salvación. Pero sin embargo ellos, como sabemos nosotros, se resistieron hasta el final, y hay muchos relatos en la Biblia donde vemos que ellos no quisieron creer en el Señor Jesucristo. Entonces, si no escaparon los días de, por ejemplo, de Noé, si no escaparon los de Sodoma y Gomorra, si no escaparon los de todo ese pueblo que lidiaron con Moisés, con los profetas,
pues tampoco iban a escapar ellos, porque la palabra, el mensaje que se da en el libro de Hebreos es más grande que todo ese mensaje. Eso lo dice en el capítulo 1 de Hebreos. Entonces, hermanos, la idea no es de pronto pensar de que ya no podemos hacer nada porque la persona falló, ya está condenada. No, Dios es un Dios que no solamente nos ha perdonado, sino que ha hecho provisión para que nuestra vida cristiana la podamos mantener en comunión con Él. Entonces, es la idea de mantenernos en esa comunión. Vamos a hacer algunas consideraciones a estos pasajes que como les dije son 85 y yo solo le he leído algunos, que de pronto usted va a leer con más tiempo y allí también usted va a encontrar las consideraciones que le voy a compartir. Primero, probablemente la cuestión más importante que enfrenta el intérprete de la Biblia tocante a este tema es la de poder saber quién es un verdadero creyente, ¿verdad? Esa es una de las cosas complejas, porque nosotros muchas veces tenemos una expectativa de que el verdadero creyente es aquel que tiene dones espectaculares, que tumba a mucha gente, que tiene unción, que predica espectacular, ¿verdad? Que habla en lenguas, cosas así, que tiene dones extraordinarios. Pero Jesús dijo que el verdadero creyente se conoce por los frutos. Él dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces es importante que nosotros como líderes cristianos dejemos de estar persiguiendo tantos dones espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos grandes sacrificios porque queremos los mejores dones. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, yo les muestro un camino mejor, y era el camino del amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que procurar fortalecer nuestra relación con Dios, estrecharla, tener una mejor comunión, para que nuestra vida esté llena de frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que va realmente a darnos la confianza y se va a convertir en una evidencia de que nosotros somos verdaderos cristianos. Entonces, muchos de los que se oponen a la doctrina de la seguridad eterna, de la salvación, lo hacen sobre la base de que es posible que una persona tenga una fe intelectual sin haber llegado realmente a la salvación. Y bueno, y los que se adhieren a la doctrina de la seguridad eterna están de acuerdo en que una persona puede tener una conversión superficial o sufrir un cambio de vida solamente exterior, de pasos externos como aceptar a Cristo, unirse a la iglesia o bautizarse, y aún llega a experimentar un cierto cambio en su patrón de vida, pero sin que haya alcanzado la salvación en Cristo, ¿verdad? Como pastores, hemos conocido mucha gente en las iglesias que de pronto uno creía que iba a ser fiel, que esa persona de pronto prometía llegar muy lejos del cristianismo, pero unos días después ya no quedaba rastro de esa persona, ¿verdad? Se cumple la parábola de la semilla del sembrador. Entonces, vamos a seguir encontrándonos con personas que hacen conversiones o toman decisiones superficiales, que solamente son cuestiones intelectuales, pero no hay una decisión de corazón, no hay una entrega verdadera al Señor. Y por eso sus decisiones no son duraderas. Segundo, muchos de los pasajes citados, pues los que se oponen a la seguridad eterna se refieren a las obras humanas o a la evidencia de la salvación. El que es verdaderamente salvo debiera manifestar su nueva vida en Cristo por medio de su carácter y de sus obras. Sin embargo, puede ser engañoso juzgar a una persona por las obras. Hay quienes no son cristianos y pueden conformarse relativamente a la moralidad de la vida cristiana, mientras hay cristianos genuinos que pueden caer a veces en la carnalidad y el pecado, en un grado tal que no se les puede distinguir de los inconversos. Están de acuerdo en que la sola reforma moral mencionada en Lucas 11, 24 al 26 no es una salvación genuina, y el regreso al estado de vida anterior no es perder la salvación. Acuérdese que allí se habla, ¿verdad?, de que cuando el espíritu inmundo sale del corazón de un hombre, del corazón de una mujer, anda por lugares desiertos, ¿verdad?, buscando dónde morar. Pero si no encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Y dice que regresa y encuentra la casa sola, desocupada, está barrida, está adornada, pero no hay nadie habitando. Entonces,
busca a otros espíritus más malos que él y toma nuevamente posesión de esa casa. Entonces hay mucha gente que de pronto comienza a acercarse a través de la religión, a tener cierta relación con la palabra. Oramos por esas personas, se quebrantan, quieren continuar, pero están dentro de la semilla que Jesús mencionó, o junto al camino, en pedregales, o en la maleza, como dice allí, en esa mala hierba donde la semilla termina siendo infructuosa. Entonces necesitamos entender, amados pastores y líderes, de que es muy complejo muchas veces saber quién es un verdadero creyente, como dice lo que les leía hace un momento. Pero sin duda, en la medida que nosotros miramos el fruto, se puede tardar algún tiempo, pero al final el fruto habla por la persona. Cuando un verdadero creyente está pasando por una crisis espiritual, de pronto una crisis moral, ha caído en un pecado, esa persona es posible, ¿verdad?, que pueda estar en un estado de desenfreno. Y ahora lo que sí es cierto es que esa persona va a recibir de alguna manera un trato de Dios para que salga de esa condición. Porque si alguno de ustedes alguna vez ha estado apartado del Señor, sabe que es muy difícil vivir alejado de Dios. Y que al final de cuentas, aunque la persona está alejada y está en pecado, lo que en el fondo de su corazón hay es el deseo de volver a la casa del Padre, así como el hijo pródigo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Muchos pasajes citados para apoyar la inseguridad de los creyentes son advertencias contra una creencia superficial en Cristo. En el Nuevo Testamento se advierte a los judíos que, puesto que los sacrificios han cesado, deben volverse a Cristo o se perderán, ¿verdad? Hay, algunos pasajes que son, como les dije ya, complejos también de entender, porque yo les comentaba a los pastores, a ustedes en algún momento, en uno de los espacios presenciales, ¿verdad?, que estos dos sistemas son complejos y la idea es que nosotros no nos casemos a ojo cerrado con ninguno de esos dos sistemas, sino que nosotros tengamos la capacidad de examinarlos, ¿verdad? Y como de pronto yo trato de hacerle fuerza al punto de la seguridad eterna de la salvación, porque nosotros normalmente hemos manejado el otro. Entonces quiero que usted sienta que necesita revisar esto, que necesita mirarlo, ¿verdad? Porque estamos en un proceso que como concilio estamos definiendo también nuestra teología. Pero es muy bueno que vayamos de alguna manera separando, distanciándonos de algunas posiciones extremas, ¿verdad? Porque a veces los sistemas teológicos, cuando nos casamos de manera ciega con ellos, nos perdemos lo bueno de lo otro. Y creo que por lo menos nosotros, como de alguna manera hemos estado bajo la toga de Arminio, como pentecostales, ¿verdad?, hemos experimentado lo que es el avivamiento, lo que es el mover del Espíritu Santo, lo que son los dones espirituales, que son cosas que nosotros no debemos perder nunca, ¿verdad? Pero sí necesitamos fortalecer nuestro estudio en la palabra de Dios, porque a veces nos hemos quedado solo en conceptos, que el hermano soñó, que él soñó que estaba en el infierno no sé quién, que si te pones esto te vas para el infierno, que si te pones el pantalón así te pierdes. O sea, una cantidad de sueños que se mueven por ahí, pero que no tienen fundamento bíblico. Entonces nosotros no queremos tener un concilio fundamentado en unos sueños, ¿ve?, en unos conceptos, sino que esté fundamentado en la palabra de Dios. Y por eso estamos compartiendo este diplomado, para que usted como pastor fundamente su ministerio, su fe en lo que dice la palabra del Señor. Y estamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecáremos, miren lo que dice, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, yo quisiera que usted se detenga un momento y piense en este texto, porque es que nosotros muchas veces leemos de manera mecánica los textos bíblicos y ya tenemos de manera preconcebida la interpretación del texto y prácticamente no razonamos el texto. Y acuérdense que la teología es razonar lo que la Biblia dice, es argumentar sobre el texto bíblico. Entonces aquí el escritor de los Hebreos dice que si pecáremos voluntariamente. Ahora, yo le pregunto, la mayoría de la gente peca obligado, ¿cierto?
le ponen una pistola para que peque, ¿verdad? Alguien lo obliga a pecar. Eso es como que digamos así, a nosotros nos obligan a decir una mala palabra. No, me obligaron a coger rabia esta mañana, ¿verdad? No es que a mí me obligaron esta mañana y discutí con mi esposa y le dije, la traté mal, o con mi esposo, ¿verdad? Es que a mí me obligaron a no perdonar, ¿sí ve? Entonces hay que digerir esto. Aquí está diciendo que voluntariamente, pero la realidad es que el pecado casi siempre es voluntariamente. Nosotros pecamos de manera voluntaria, ¿ya? Todos los días estamos de alguna manera aceptando que nuestros deseos nos conducen al pecado. Porque el pecado se origina en nosotros mismos, en el deseo, en la concupiscencia. Es la naturaleza adámica la que nos lleva a pecar. Entonces, si alguno podría decir que peca obligadamente, sería nuestro espíritu, que la naturaleza humana lo obliga, lo lleva a esa condición, ¿verdad? Pero hablando de nosotros como personas, normalmente el pecado es una cuestión que inclusive nos gusta hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos repudio por el pecado, porque el Espíritu Santo nos ha liberado, la naturaleza divina está gobernando en nosotros, entonces sí sentimos rechazo por el pecado. Entonces, es importante que analicemos bien este texto, porque si lo aplicamos literalmente, creo que ninguno de nosotros prácticamente tendría oportunidad. Porque todos de alguna manera, por lo menos una vez, hemos pecado voluntariamente. Entonces ese pecado sería imperdonable. Entonces, es bueno que digiramos este texto. Bueno, de igual manera, ¿verdad? Pienso que también los judíos no salvados, al igual que los gentiles, reciben también advertencias de no caer de la obra iluminadora y regeneradora del Espíritu. Hebreos 6, 4 al 9 también dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces miren que este mismo pasaje, las últimas frases de este pasaje prácticamente dejan sin base todo lo que dice anteriormente. Porque Pablo está haciendo, el escritor de los Hebreos está haciendo una argumentación de las personas que han rechazado la gracia, de las personas que se han rebelado contra Dios, de todo ese historial que el pueblo de Dios ha vivido y que ahora Israel está recibiendo la oportunidad a través del Mesías de poder entrar en el reposo que Dios tenía para ellos y sin embargo se estaban resistiendo, ¿verdad? Sin embargo, hay una oportunidad. A pesar de que ya el sacrificio había sido hecho, el asunto era que en el Señor todavía había oportunidad. Entonces no podemos decir, hermano, que una persona que es cristiana, que cometió un pecado, ya no tiene oportunidad. Esa persona lo que necesita es un proceso de restauración. Su salvación está ahí. Se estropeó su relación con Dios, se estropeó su comunión y necesita restaurar su relación con el Padre. Y bueno, también se advierte a los judíos no espirituales que ellos no serán recibidos en el reino venidero. Hay algunas afirmaciones, de hecho, las iglesias pentecostales, como nosotros, y algunas iglesias que pertenecen a los movimientos premilenialistas, ¿verdad? Allí al final hay un tema que nos habla sobre lo que tiene que ver con el milenio. Allá hay 4 percepciones sobre este asunto del milenio que ustedes pueden estudiar porque ese tema nos va a quedar pendiente, ¿verdad? Allí hay algunos, por lo menos los premilenialistas, que conciben la historia bíblica a través de dispensaciones. Son premilenialistas dispensacionalistas. Entonces,
cuando se enfoca, normalmente la palabra o la interpretación bíblica desde ese enfoque, normalmente se divide la historia en dispensaciones. Y cada dispensación tiene promesas, cada dispensación tiene mandamientos, tiene juicios, tiene condiciones, tiene promesas. Entonces, a veces nosotros estamos de pronto tomando una palabra que se le dio a esa dispensación y la estamos trayendo a nuestro tiempo. Es posible que por lo menos algunas de esas cosas no apliquen a la vida de la iglesia. Normalmente cuando nosotros leemos Apocalipsis, pensamos que todo lo que dice allí está por cumplirse. Pero la mayoría ya se ha cumplido. Lo que dice Mateo 24, Mateo 25, la mayoría de esas palabras de Jesús se cumplieron, ¿verdad? Hay algunas que todavía no, pero la mayoría se han cumplido. Sin embargo, nosotros todavía a veces decimos, no hermano, eso es principio de dolores. Pero los principios de dolores comenzaron prácticamente en el año 70 de la era cristiana. O sea, la iglesia ha estado sufriendo, la iglesia ha sido perseguida. Hubo una temporada donde los cristianos fueron asesinados, los convertían en Roma en antorchas vivas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy pensar de que todo está por cumplirse, verdad? Hay muchas cosas que ya se han cumplido y que nosotros como cristianos estamos viviendo, quizás ya son los tiempos finales. Entonces necesitamos entender que hay algunas afirmaciones que se dan aquí que tenían que ver también con el plan de Dios para el pueblo de Israel. Es más, algunos todavía siguen dividiendo Israel de la iglesia, entonces siguen viendo al Israel separado de la iglesia, entonces Dios tiene promesas para Israel, tiene promesas para la iglesia, pero la Biblia, el Nuevo Testamento dice que Dios de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y ese pueblo, el Israel espiritual de Dios, hoy es la iglesia. Usted y yo, y los hebreos, los árabes, todo el que se convierta al Señor, esa es la iglesia del Señor hoy, ese es el Israel espiritual de Dios. Entonces nosotros muchas veces caemos también en esto, por lo menos ahora que tenemos esa guerra en Medio Oriente, y nosotros muchas veces estamos casados con Israel y creemos que tienen que seguir matando a los de la franja de Gaza porque es que Dios, y muchas veces, hermano, no es así, porque hay problemas políticos. Seguramente Dios estará cumpliendo algunas cosas, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en un fanatismo ciego con el pueblo de Israel, porque el verdadero Israel de Dios en este tiempo somos nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor. Yo en estos días, pensando en eso que está pasando allá, hacía una reflexión y miraba que en la iglesia hay una mujer que su familia es de Palestina, ¿verdad? Y entonces yo en algún momento pensé, ¿cómo estará viviendo la hermana esta situación, verdad? ¿Cómo sentirá ella lo que está pasando en su país, con su familia? Entonces yo en cualquier momento me la acerco y le digo, mi hermana, y cuénteme cómo está viviendo lo del Medio Oriente, las cosas. Le digo, ay, pastor, terrible, yo no veo ni noticias. Que mi familia está en Palestina, todavía no está el conflicto, pero igual eso es terrible. Orando al Señor que tenga misericordia, a ver cómo nos ayuda a salir de eso, ¿verdad? Pero uno ve a algunos pastores casados con eso. Y que declarando, y es que bendicen a Israel porque Israel es el pueblo de Dios y bendigo a Israel, y resulta que a veces ni Dios los está bendiciendo porque no están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y cuántas veces el Señor le dijo a Israel, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones, y Israel escogía las maldiciones. Entonces nosotros tenemos que digerir todo esto como pastores y no caer, hermano, en un fanatismo ciego. Estamos en el siglo XXI, estamos viviendo tiempos finales y hay que saber cómo manejamos todas estas cosas. Así que, amados, todas estas consideraciones sobre la salvación son importantes que nosotros las tengamos en cuenta. Mire, por lo menos, algunos pasajes hablan de recompensas, de esos 87, 85 que les dije al comienzo, que ponen de alguna manera en tela de juicio la salvación del creyente. Algunos de esos pasajes hablan de recompensa y no de la salvación. Una persona que es salva y que está segura en Cristo puede perder su recompensa y recibir una reprobación en cuanto al servicio a Cristo. Por ejemplo, mire, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, mire lo que dice, la obra, la palabra obra en griego es ergón, significa trabajo, ¿verdad? Entonces, si el trabajo de alguno se quemare, tu trabajo como pastor, el servicio que hemos hecho, no llenó la medida del Señor, la ética de Dios, la manera como el Señor quiere que sirvamos, porque nos faltó amor, nos faltó tener en cuenta a quienes servimos, ¿verdad? Nuestro servicio no fue el mejor. Entonces dice, si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida. Si bien, dice la Reina Valera, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces se da cuenta que este texto habla de manera clara de que es posible que algunas personas pierdan su recompensa, su trabajo. No haya una recompensa porque Dios no aprobó la manera como servían. Por ejemplo, el de la parábola de los talentos, ¿verdad? El de los talentos que no perdonó, que le perdonaron la deuda, pero él no perdonó. Finalmente, él es arrojado a las tinieblas de afuera y ese era el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Jesús está hablando allí de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad? El verdadero cristiano tiene que tener un corazón perdonador. Nosotros no podemos vivir un evangelio donde prediquemos pero no apliquemos. Las verdades de Dios, todo lo que predicamos tenemos que aplicárselo a la gente para que ese mensaje realmente sea auténtico, ¿verdad? Entonces, en la manera que nosotros servimos, de manera auténtica, de la manera correcta, ese servicio va a traer recompensa. El servicio de aquel hombre, lo que hizo, al final no sirvió, porque él no pudo aplicar la misma medida o por lo menos similar a la que se le aplicó a él, ¿verdad? Dice también Colosenses 1:21 al 23, dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces es bueno que pensemos qué era lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Cuando Pablo, que es el apóstol de la gracia, ¿verdad?, el apóstol de los gentiles, el hombre que predicó que la salvación, ¿verdad?, no se gana, no es por obra para que nos gloriemos, está hablándole a la iglesia de Colosas, diciéndole a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles, delante de él. Mire que hasta ahí, todo el trabajo es del Señor, ¿verdad? Él encontró a la iglesia haciendo malas obras. Encontró a la iglesia en enemistad, pero la reconcilió, le imputó la justicia, lo salvó, ¿verdad? Y además de eso tiene una meta. Dice, presentar los santos como personas dedicadas, separadas y sin mancha, ¿verdad? Irreprensibles delante de él. Ahora viene el problema, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces allí muchas veces ya miramos esta segunda parte como una condición. Si usted no permanece, usted no es presentado. Si usted no está firme, usted no llega, ¿verdad? Pero sucede que podríamos decir también, ¿verdad?, que esas personas que el Señor ha separado, que ha reconciliado, que Él está sosteniendo en su mano, esas personas que son verdaderos cristianos, seguramente van a llegar allá, ¿verdad? Porque esa es la visión del Señor, presentarnos delante del Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la visión que Él tiene, y el que comenzó la buena obra la terminará, ¿verdad? Eso no lo dudamos. Entonces, un cristiano genuino también puede perder su comunión con Dios a causa del pecado y ser privado de alguno de los beneficios presentes del creyente, tales como el de tener el fruto del Espíritu y el de disfrutar de la santificación de un servicio cristiano efectivo. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces mire que es posible que un verdadero cristiano esté viviendo una crisis espiritual y siga de pronto testificando de que tiene una comunión con el Padre, de que es un hijo de Dios, pero está en tiniebla. O sea, perdón, su conducta no está en armonía con las verdades bíblicas.
su comportamiento es contrario a la palabra de Dios. Entonces esa persona necesita ser restaurada, necesita volverse, necesita arrepentirse, necesita, como el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre arrepentido, humillado, para que su vida nuevamente esté en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, miramos también que a causa del descarrío de un creyente verdadero puede ser castigado o disciplinado, así como un niño es disciplinado por su padre, y podría llegar al punto de quitarle la vida física. Sin embargo, este castigo no es evidencia de falta de salvación. Antes, al contrario, es evidencia de que el Hijo de Dios, que está siendo tratado como tal por su Padre Celestial. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 15:2. Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces hay aquí una situación de un pámpano, una rama, ¿verdad?, que representa un creyente que no lleva fruto, ¿verdad?, que está plagueado. Y esa rama es podada, está estorbando, inclusive está impidiendo que se cumplan unos propósitos. Y es posible que, como dijo Juan también en sus cartas, hay pecados que son de muerte, que pueden costarle la vida al creyente, ¿verdad? Pero de ahí a que se pierda ya es un asunto que nosotros no podemos de pronto afirmar, porque va más allá de nuestro conocimiento humano. Entonces, es el Señor el que corta la rama, ya sea para proteger a la iglesia de un mal testimonio, para proteger al pueblo de Dios de una vida infructuosa, ¿verdad? Y esa persona termina entrando en un proceso de Dios, sea para salvación, como dijo, hablando también, ¿se acuerdan de lo que tiene que ver con la cena del Señor? En lo que tiene que ver con la cena del Señor, el apóstol Pablo le dice que algunos habían tomado la cena del Señor indignamente y algunos estaban enfermos, e inclusive algunos habían dormido o habían muerto, ¿verdad?, por ese pecado, porque había un desorden tremendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, ¿verdad?, que ellos debían examinarse a sí mismos para no ser condenados, ¿verdad? Entonces la idea allí es que si la persona cometía una falta, si la persona fallaba, en el proceso inclusive de disciplina, algunos podían morir para que de alguna manera ser juzgado, pero dice, para que su cuerpo, para que sea salvo en el día del Señor. Entonces, la muerte de un creyente como consecuencia de su pecado no necesariamente está hablando de que se perdió. Más bien es un proceso disciplinario que Dios agotó para que esa persona de pronto llegue a un verdadero arrepentimiento. Entonces hay muchos pasajes más, mis hermanos, que podemos seguir leyendo sobre estas consideraciones sobre la salvación. Creo que me faltan todavía 2 o 3. Dice por lo menos aquí que según las Escrituras también es posible que un creyente esté caído de la gracia. Yo les mencioné eso hace un momento, en la primera sesión les hablaba lo que Pablo le dice a los hermanos en Galacia, del asunto de que ellos habían dejado de perseverar en el evangelio de la gracia para volver, ¿verdad?, a someterse a los rudimentos, a los mandamientos de la ley. De esa manera ellos estaban cayendo de la gracia, volviéndose a un método que ya de alguna manera Dios había desechado. Entonces, todos estos pasajes debidamente interpretados, podríamos decir que no se refieren a que un cristiano pierda la salvación, sino a la caída, en este caso, de una situación de gracia en la vida y la pérdida de la verdadera libertad que tiene en Cristo por haber regresado a la esclavitud del legalismo. Esta caída es de un nivel de vida, no de la obra de la salvación, sino de su vida como persona que se baja del evangelio verdadero de la gracia y se mete en un evangelio judaizado, ¿verdad?, que tenía una serie de legalismos y de cosas que los creyentes estaban guardando. Inclusive ustedes se acuerdan de que el apóstol Pedro, siendo el apóstol, ¿verdad?, y habiendo recibido revelación de Dios sobre los gentiles, precisamente en Galacia, Pablo habla de que él tuvo que confrontarlo, porque cuando llegaban los de la circuncisión, él se separaba de los gentiles y no se juntaba con los gentiles, sino que se mantenía
con los judíos. Y Pablo le dice, si tú siendo judío vives como gentiles, ¿verdad? No estaba obrando bien. Pero ¿por qué iba a obligar a los gentiles a judaizarte? A que se judaizaran cuando ni siquiera ellos habían podido ser justificados por las obras de la ley. Entonces, esta tendencia de nosotros querer ganarnos la salvación, querer estar seguro de la salvación por lo que hacemos, por lo que yo soy, esto no es nuevo. Ha sido uno de los problemas, ha sido uno de los problemas de la naturaleza humana. Nosotros creemos que podemos y tratamos de hacer las cosas y tenemos la mejor intención, pero al final nuestra naturaleza no nos respalda. Pero bueno, el Señor nos conoce. David también lo sabía. Él le dijo a Dios, acuérdate que soy polvo, ¿verdad? Mi condición humana me lleva muchas veces a hacer lo que no quiero. Entonces, muchas de las dificultades que encontramos en estos textos y que a veces son difíciles de entender, tienen relación, ¿verdad?, con también a veces con el problema de que tomamos pasajes fuera de contexto, especialmente en pasajes que se relacionan con otras dispensaciones, como dije hace un momento. En el Antiguo Testamento no da una clara visión de la seguridad eterna, de la salvación, aunque puede suponerse sobre la base de la enseñanza del Nuevo Testamento que un santo del Antiguo Testamento que era verdaderamente nacido de nuevo estaba tan seguro como un creyente de la era actual. Sin embargo, los pasajes que se refieren a una dispensación pasada o futura deben ser interpretados en su contexto, tales como Ezequiel 33, 7 al 8, que de pronto nosotros estamos bastante familiarizados con ello. Un cristiano, bueno, un cierto número de pasajes presentados en apoyo de la inseguridad han sido sencillamente mal interpretados. Como por ejemplo Mateo 24:13. Ahí dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero mire esa afirmación. Bueno, dice que esto se refiere no a la salvación de la culpa y el poder del pecado, sino a la liberación de los enemigos y de la persecución. Acuérdense que Jesús está hablando allí de un tiempo de persecución para los discípulos, ¿verdad? Él le dice que si, por lo menos que los perseguían de ciudad en ciudades, que si estaba en la azotea no descendiera, si estaba en el monte no volviera a la ciudad, que bueno, una serie de afirmaciones que el Señor hace sobre eso, de que serían perseguidos, que serían entregados aún por sus familiares, aborrecidos. Entonces dice, habla de que esos días inclusive si no eran acortados nadie sería salvo. Entonces está hablando no de la salvación del alma, está hablando de salvarse físicamente de la situación, del problema, del sufrimiento, de la persecución, de todo lo que se va a vivir o se ha vivido en esos momentos de tribulación. Entonces, cada texto que nosotros interpretamos es importante que tengamos en cuenta su contexto para poder hacer una interpretación correcta. La respuesta final a la cuestión de la seguridad o inseguridad del creyente está en la respuesta a la pregunta: ¿quién realiza la obra de salvación? ¿Verdad? Esa pregunta es importante. ¿Quién realiza la obra de salvación? El concepto de que el creyente una vez salvado es siempre salvo está basado sobre el principio de que la salvación es obra de Dios y no descansa en mérito alguno del creyente y no se conserva por ningún esfuerzo del creyente. Si el hombre fuera el autor de la salvación, esta sería insegura, pero siendo la obra de Dios es segura. Entonces, nótese que todos estos pasajes, ¿verdad?, que hemos leído, estas objeciones o de alguna manera argumentación que hemos hecho a los textos que leímos anteriormente, lo que tratamos es de que nosotros podamos como que abrir un poco el panorama para interpretarlos. Hermanos, la obra de la salvación, en el módulo te va a encontrar que la seguridad de la salvación eterna está fundamentada por lo menos en 12, digamos así,
fundamentos o hechos que son realizados por ejemplo, por el Padre, ¿verdad? Por el Hijo y por el Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo contribuyen a la seguridad eterna de la salvación. Usted va a tener la oportunidad, no, porque sé que no es fácil permanecer tanto tiempo allí conectado a esta pantalla, escuchando esta exposición. Entonces quisiera de que usted, ¿verdad?, esta parte final, se tome su tiempo para que mire cómo nuestro Padre Celestial ha contribuido a través de la revelación soberana de promesas en las Escrituras para hablarnos de esta salvación incondicional, ¿verdad? Hay afirmaciones contundentes. Por ejemplo, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es una de las promesas o de las afirmaciones que hace el Padre, que el Señor Jesucristo nos transmite como promesa del Padre, ¿verdad? El versículo 37 del capítulo 6 de Juan dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces hay promesas allí que encontramos muy contundentes sobre esto, pero también vamos a encontrar otras afirmaciones. Bueno, hay una que quiero leerle que dice Juan 10:29, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire ese versículo. Habla de las ovejas, ¿verdad? De los creyentes, del verdadero cristiano que ha recibido, que está en las manos de Dios. O sea, estas afirmaciones de Cristo son tan claras, tan directas, que no pueden ser acalladas por ningún otro texto que aparentemente contradiga esta afirmación del Señor. Y Pablo dice, Romanos 4:21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bueno, y así van a encontrar ustedes allí muchas afirmaciones sobre este asunto. Así que sáquele tiempo, mi estimado pastor, para que usted lea esto. Con relación, por ejemplo, al Hijo, él también, sobre todo su muerte, la muerte vicaria de Cristo en la cruz, es una garantía, ¿verdad?, de la seguridad eterna de la salvación, porque su muerte tiene el poder, tiene la capacidad de redimirnos para Dios, de hacernos parte de esa familia, de trazar un camino de reconciliación, de pagar completamente nuestra culpa. Así que ese Cristo que resucitó, ¿verdad?, está vivo y no nos ha dejado solo en el camino. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la seguridad de la salvación depende también de la compañía que tenemos de Jesús en este camino, y que Él en el cielo sigue intercediendo por nosotros. No estamos solos en el camino, Él está con nosotros. Bendito sea el Señor. Recuerda que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Él sigue allí abogando por ti y abogando por mí. Y bueno, ya dije que también es nuestro intercesor. Y por último está la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que ha sido enviado para guiarnos, para consolarnos, para enseñarnos toda la verdad, inclusive para ayudarnos a orar. El Espíritu Santo mora en el verdadero cristiano. Es el que produce en el cristiano la vida de Dios. Así que esa provisión que ha hecho, ¿verdad?, Dios a través del Espíritu Santo es muy valiosa, y que usted y yo debemos, mis amados hermanos, de valorar, de apreciar, de no descuidar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Termino diciendo que quiero leerles textualmente esto que dice. Dice: tomado como un todo, la seguridad eterna del creyente descansa sobre la naturaleza de la salvación. Es obra de Dios, no obra de hombre. Descansa en el poder y la fidelidad de Dios, no en la fortaleza y fidelidad del hombre. Si la salvación fuera por obra, y si la salvación fuera una recompensa por la fe como una buena obra, sería comprensible que se pusiera en duda la seguridad del hombre. Pero puesto
que descansa sobre la gracia y las promesas de Dios, el creyente puede estar confiado en su seguridad y con Pablo estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces, todas estas afirmaciones que hemos hecho hoy a través de esta exposición, de esta materia sobre la salvación, la doctrina de la salvación, espero, mi amado hermano, que le haya ayudado, que le sea de utilidad. Y lo que menos quiero es que de pronto usted se sienta confundido. La idea es: examine este material, léalo, reflexiónelo, ¿verdad? Como dice la Escritura, examínalo todo, retenga lo bueno. Comience a crecer en el conocimiento de Dios, porque estamos llamados a la conquista y la posesión. Si la iglesia no tiene una teología sana, una teología fuerte, ¿verdad?, que le permita dar una buena fundamentación a sus líderes, a su filigresía, vamos a tener realmente poca eficacia. Pero creo que con la ayuda del Señor, este seminario de actualización pastoral nos está dando herramientas para que nuestro pastorado, nuestro ministerio, lo podamos realizar a otro nivel. Así que, amado pastor, agradezco mucho el tiempo que usted ha dedicado para acompañarme en esta exposición, y deseo de todo corazón que Dios le bendiga y que el Señor le permita entender esto, y que ojalá usted pueda ir un poco más, ¿verdad? Creo que estoy hablando con personas que Dios usa, que tienen revelación de Dios, y sé que el Señor va a añadir más de lo que de pronto yo he querido aportar en este tema. Muchas gracias, que Dios Todopoderoso les bendiga.